Hola viajeros intrépidos. Hoy les traemos un video que les pondrá los pelos de punta. Prepárense para descubrir las 10 actividades más peligrosas para turistas en el mundo. Desde las alturas más vertiginosas hasta las profundidades del océano, exploraremos los límites de la adrenalina y la aventura. ¡Vamos allá! Comenzamos nuestra aventura con la adrenalina a flor de piel, elevándonos a las alturas donde el vértigo y la emoción se encuentran. Imagínense, la Tierra a kilómetros de distancia, el viento azotando sus rostros y la sensación de libertad absoluta. Desde escalar montañas imponentes hasta saltar desde aviones, estas actividades en las alturas pondrán a prueba hasta al más valiente. ¿Se imaginan colgando de un precipicio a cientos de metros de altura? ¿O sintiendo la fuerza del viento al saltar al vacío? Estas actividades no son aptas para cardíacos, pero la recompensa es una vista impresionante y una experiencia que jamás olvidarán. Así que, si buscan emociones fuertes y una buena dosis de adrenalina, las alturas son su destino. Pero recuerden, la seguridad es primero, siempre sigan las indicaciones de los expertos. Ahora, nos sumergimos en un mundo completamente distinto, donde la belleza y el peligro se entrelazan en las profundidades del océano. Prepárense para explorar los misterios del mar, desde nadar con tiburones hasta bucear en cuevas submarinas. Las actividades acuáticas extremas nos llevan a los límites de la resistencia física y mental. Imaginen la adrenalina de nadar junto a un tiburón blanco, la emoción de explorar un barco hundido o la serenidad de bucear en un arrecife de coral lleno de vida. Las actividades acuáticas extremas son una experiencia única e inolvidable, pero siempre recuerden que el mar es un territorio salvaje y debemos tratarlo con respeto. Adentrémonos ahora en la naturaleza salvaje, donde la adrenalina se mezcla con la emoción de explorar territorios inexplorados. Desde la selva amazónica hasta las montañas del Himalaya, la naturaleza nos reta a superar nuestros límites y a conectarnos con nuestro instinto más primitivo. Pero cuidado, la naturaleza también puede ser implacable. Animales salvajes, terrenos escarpados, climas extremos. Imaginen la emoción de un safari fotográfico en África, la adrenalina de hacer trekking en el Amazonas o la satisfacción de alcanzar la cima de una montaña. Las aventuras en la naturaleza salvaje son una experiencia transformadora, que nos pone a prueba y nos conecta con la fuerza de la naturaleza. Infórmense bien, preparen su equipo y nunca subestimen el poder de la naturaleza. Prepárense ahora para enfrentar la furia de la naturaleza en su máxima expresión. Desde el calor abrasador del desierto hasta el frío extremo de los polos, los climas extremos ponen a prueba nuestra resistencia física y mental. Deshidratación, hipotermia, tormentas repentinas. ¿Se imaginan cruzando el desierto del Sahara bajo un sol abrasador? ¿O explorando la Antártida con temperaturas bajo cero? Estas experiencias extremas nos llevan al límite de nuestras capacidades y nos muestran la fuerza del espíritu humano. Pero recuerden, la seguridad es fundamental. Es vital contar con el equipo adecuado, la información necesaria y la preparación física y mental para enfrentar los desafíos de los climas extremos. En los fiordos noruegos, donde la naturaleza esculpe acantilados de vértigo, se encuentra uno de los saltos base más impresionantes del mundo. Imaginen la adrenalina de lanzarse al vacío desde un precipicio de cientos de metros, con la única protección de un traje especial y un paracaídas. El salto base en Noruega es una experiencia solo apta para los más valientes. Una danza con la muerte donde cada segundo cuenta. La preparación física y mental es crucial, así como la experiencia previa en saltos de este tipo. El rugido del viento en los oídos, la tierra acercándose a una velocidad vertiginosa, la sensación de libertad absoluta. Pero recuerden, el salto base es una actividad de alto riesgo y no debe tomarse a la ligera. Infórmense bien, contraten a profesionales experimentados y nunca salten sin las medidas de seguridad adecuadas. En las profundidades de la Riviera Maya, México, se esconde un mundo mágico y misterioso, las cuevas submarinas, un laberinto de túneles inundados, estalactitas y estalagmitas que nos transportan a otra época,
El buceo en cuevas submarinas es una experiencia única, pero también peligrosa. Imaginen la emoción de adentrarse en la oscuridad, con la única luz de sus linternas, descubriendo formaciones rocosas milenarias y criaturas marinas que habitan este ecosistema único. Si se animan a explorar las cuevas submarinas de México, asegúrense de contratar a guías experimentados, contar con el equipo adecuado y seguir las normas de seguridad al pie de la letra. Pero también, la importancia de respetar el entorno y no tocar nada para preservar la belleza de este frágil ecosistema. Adentrémonos ahora en el corazón de África, donde la vida salvaje se manifiesta en todo su esplendor. Un safari en Tanzania es una experiencia única, que nos permite observar de cerca a los animales más impresionantes del planeta en su hábitat natural. Leones, elefantes, jirafas, leopardos. La fauna africana nos deja sin aliento con su belleza y su fuerza. Imaginen la emoción de ver a un león cazando a su presa, la ternura de una manada de elefantes o la majestuosidad de un leopardo acechando desde las alturas. Un safari en Tanzania es una aventura inolvidable, pero recuerden que la seguridad es primordial. Infórmense bien, contraten a guías experimentados y nunca se acerquen demasiado a los animales salvajes. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, es un imán para los amantes de la aventura y un desafío extremo para el cuerpo y la mente. Escalar el Everest es una prueba de resistencia física y mental, donde cada paso es una victoria contra la fatiga, el frío extremo y la falta de oxígeno. Las temperaturas bajo cero, los fuertes vientos, la altitud y el terreno traicionero hacen de esta expedición una de las más peligrosas del mundo. Imaginen la satisfacción de alcanzar la cima del mundo. La vista impresionante desde las nubes, la sensación de haber superado un reto mayúsculo. Pero también los riesgos que implica cada paso en este entorno hostil. Requiere años de preparación, un equipo especializado y un equipo de apoyo experimentado. Si sueñan con conquistar el techo del mundo, prepárense a conciencia y nunca subestimen el poder de la montaña. En los Alpes suizos, donde las montañas se funden con el cielo, la aventura toma una nueva dimensión con el parapente. Imaginen sobrevolar los picos nevados, los lagos cristalinos y los verdes valles, sintiendo la libertad del viento en sus rostros. El parapente en Suiza es una experiencia única, que combina la adrenalina del vuelo con la belleza impresionante de los paisajes alpinos. Pero también es una actividad que requiere de cierta preparación y precaución. Si se animan a volar en parapente por los Alpes suizos, prepárense para vivir una experiencia inolvidable, llena de adrenalina y belleza natural. Pero recuerden, la seguridad es lo primero. En la costa portuguesa, donde el océano Atlántico muestra su fuerza bruta, se encuentra Nazaré, un paraíso para los surfistas más extremos del mundo. Aquí, las olas alcanzan alturas épicas, desafiando los límites de lo imaginable. Surfear en Nazaré es una danza con la muerte, una batalla contra la fuerza descomunal del mar. Imaginen la adrenalina de deslizarse sobre una montaña de agua, la velocidad vertiginosa, la sensación de estar en las fauces del océano. Surfear en Nazaré es una experiencia extrema, reservada para unos pocos valientes. Si sueñan con domar a estos gigantes del mar, prepárense a conciencia, respeten la fuerza del océano y nunca subestimen el poder de la naturaleza. Y ahí lo tienen, las 10 actividades más peligrosas para turistas en el mundo. ¿Se atreverían a probar alguna de estas experiencias extremas? Cuéntenos en los comentarios cuál les ha parecido la más emocionante y cuál jamás se atreverían a hacer. Hasta la próxima.